Alabado sea Jesucristo. Bienvenido. Vuestra casa está lejos. ¿Dónde ha aparcado el sacerdote? No tengo coche. He caminado 20 minutos de la parada del autobús. Para ganar dinero hay que trabajar mucho. Usted no tenga miedo. Adelante. Gracias. Adelante. Tenéis la casa linda. Sí. Alabado sea Jesucristo. Gracias por aceptar nuestra invitación, Padre. Finalmente podemos encontrarnos. Este es mi hijo, Arek. Este año termina la escuela. Sí, ya definitivamente tuvimos la oportunidad de conocernos. ¿Acaso tomo su abrigo para colgarlo en la percha? Vale. Gracias. ¿Son todos los de la casa? Sí y no. ¿Qué significa? La hija vendrá un poco más tarde. Y el esposo está ocupado. ¿No se unirá a nosotros? Arek, ¿puedes ir a preguntarle a papá si vendrá con nosotros, por favor? Vale. Papaya, un príncipe llegó. Mamá te llama a ti. Un momento. Quiero ver un salto de esquí de Camille. ¿Viene? Va a llegar dentro de unos momentos. ¿Acaso enciendo las velas? Las cerillas puedes encontrarlas en el armario. Sabes sorprender, ¿verdad? Sí. Les propongo a ustedes comenzar. Entonces comencemos con una breve oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, te agradecemos por este encuentro. Danos tu gracia, que podamos disfrutar de tu presencia entre nosotros. Que estés de verdad realmente presente aquí esta tarde. Bendiga esta casa y a todos que viven aquí. Nos sentemos. Con gusto. Entonces, decid, ¿cómo estáis? Bien, ahora. Mi marido trabaja. Haré que este año termina su educación. Y yo me ocupo de la casa. Me alegro que invitéis al sacerdote a casa. Personalmente creo que el sacramento del sacerdocio es, sin duda, un gran don. ¿Y cómo le va al sacerdote trabajando en general en nuestra ciudad? Bueno, hay realmente bastantes desafíos, pero también, de hecho, muchas personas fantásticas, pero en la Eucaristía Dominical solo la veo a usted. ¿Vas a otra parroquia por casualidad? No voy a la iglesia. Dios está en todas partes. ¿Por qué debería sentarme con ancianos en la iglesia? ¿Y cómo sabes exactamente quién se sienta allí si en realidad no vas? Es bien sabido que realmente es un grupo de locos. No solo leen realmente el mismo libro año tras año, sino que también se arrodillan ante un trozo de hostia. ¿No se pregunta usted sobre esto? Si no se mira todo esto con ojos de fe, desde afuera quizás puede parecer así, pero la realidad es completamente diferente. ¿Cuál es la diferencia? Jesús llamó a los apóstoles, a quienes hizo los primeros obispos. ¿Sacerdotes? Sí, y a ellos y a todos los sacerdotes siguientes les dio el poder de traer a Dios a la tierra. ¿Cree el sacerdote que es así?
Si no lo creyera, no sería sacerdote. Bueno, ¿ha visto alguna vez al sacerdote a Dios en ese trozo de hostia? ¿Y sabes qué son los milagros eucarísticos? No. A quienes no creen en la presencia de Dios en el Santísimo Sacramento, Dios da señales especiales que a menudo llamamos milagros eucarísticos. Consiste en que el pan consagrado se transforma en tejido vivo del músculo cardíaco en estado agónico. Estos son milagros comúnmente estudiados. Pero es mejor no pedirle a Dios señales. Es mejor ir uno mismo a la iglesia y experimentar allí su presencia. Un momento más y le creería al sacerdote. Hay que creer en Jesús. Él es el centro de nuestra vida. Voy a contaros una historia interesante. Fui bautizada, luego enviada a la primera comunión, pero para mí fue realmente solo una representación de disfraces. Después, durante los siguientes 23 años, no crucé el umbral de la iglesia. Comencé a ser absorbida por ambientes oscuros, fascinación por el ocultismo, espiritismo, satanismo, visitas a adivinos, médiums, un episodio con cartas del tarot. Durante muchos años estuve dependiente de las relaciones, y era el hombre a mi lado quien marcaba mi valor como mujer. No podía estar sola ni un mes. Miraba a los católicos como locos. Para mí, eran perezosos fracasados, que no sabían ocuparse de sus propios asuntos, así que buscaban ayuda en algún lugar entre las nubes. Durante muchos años fui partidaria del aborto. También apoyaba la eutanasia. En mi cabeza comenzaron a surgir pensamientos tontos de que cuando yo muriera, tal vez un hombre con alzacuello estaría junto a mi ataúd. Comencé a buscar información sobre la apostasía para salir oficialmente de la Iglesia Católica. Un día me visitaron mis amigos creyentes. De repente, comenzaron a decir, y de manera muy entusiasta, que Dios es amor. Los miraba como si fueran locos. Oscurantismo católico. Por un lado, realmente me burlaba, pero por otro lado, ellos tenían una paz interior increíble, verdaderamente asombrosa, que yo nunca había tenido, y en un momento determinado pensé, realmente me gustaría tener esa extraña luz interior que ellos tenían, lo que finalmente me llevó a ceder a sus sugerencias, y fui con ellos a una misa con oración por la sanación del alma y el cuerpo. Una pequeña iglesia de madera, Eucaristía. Miro a los católicos que se levantan, se arrodillan y se sientan. Yo me quedo sentada durante toda la ceremonia, porque ¿ante quién debo arrodillarme? Después de terminar la misa, comenzó la adoración. La primera en mi vida a los 30 años. Yo no entiendo en absoluto de qué se trata cuando ese hombre con alzacuellos saca un círculo blanco de un armario dorado. Los católicos vuelven a arrodillarse. Instintivamente empiezo a mirar fijamente ese círculo blanco, ironizando. ¿Y qué, Dios? ¿Dónde estás? ¿Dónde están tus efectos especiales? Y es precisamente en ese momento cuando llega el instante que cambia completamente mi vida. Experimento un amor tan extremo que simplemente no se puede describir con palabras. Siento una ola de fuego que recorre todo mi cuerpo. Empiezo a llorar y de repente me arrodillo. Pero no es una decisión de mi voluntad. Simplemente sucede automáticamente. No me arrodillo ante un círculo blanco. No me arrodillo ante un símbolo, ante harina y agua. Me arrodillo ante Dios vivo y verdadero.
Comienza el proceso de mi conversión. Confesión general, después de 23 años. Todos esos años del lado de la oscuridad no pasan desapercibidos. Comienzo a experimentar diferentes tipos de tormentos demoníacos. Llegué a un sacerdote exorcista. Hablamos, rezamos. Escucho que a pesar de todo lo que estoy viviendo, estoy increíblemente protegida porque alguien rezó por mí. Y pienso, en serio, alguien rezó por mí. Justo en ese momento, el Espíritu Santo proyecta en mi corazón la imagen de mi abuela María al final de su vida. Yo soy entonces una niña pequeña. Ella está acostada en la cama, ya no se levanta y siempre tiene un rosario en la mano. Busco en internet instrucciones para usar el rosario, porque a los 30 años no tengo idea de qué hacer con esas cuentas. Aprendo a rezar como un niño pequeño. Cuando tomo la Biblia en mis manos, mis ojos se encuentran con el himno al amor. En ese momento experimento mi propia hipocresía. Tengo la osadía de decir que amo a Dios, a quien no veo, cuando en mi corazón todavía hay odio hacia una persona que tengo al alcance de la mano. Empiezo a rezar por amor. Trabajo entonces en otra boutique exclusiva, pero siento que no es el lugar donde podré realizar ese deseo extremo de amor que surge en mi corazón. Me empleé en un hogar de asistencia social para personas con discapacidad intelectual y física severa. Un universo total, un mundo completamente diferente. No sé en absoluto cómo debo comportarme. Nunca antes había cambiado a un niño y ahora tengo que lavar, cambiar y alimentar a mis protegidos. Para los defensores del aborto, estos niños están en la primera línea para deshacerse de ellos. Para ellos son plantas, porque no corren, porque no construyen con bloques, porque no trepan árboles, y ellos, con todo su corazón, quieren ser aceptados y amados tal como son. Y puesto que existen, es porque Dios quiso que existieran, y su vida es tan importante como la mía, la tuya y la del mismo Papa, realmente. Empiezo a sentir la invitación a un servicio aún más extremo, que me lleva a reflexionar sobre la importancia de velar a los moribundos y el impacto positivo que puede tener en la vida de los demás. Voluntariado en un hospicio. En ese lugar, realmente creí en la vida eterna, cuando tuve la gran gracia de velar a personas que pasaban al otro lado, quienes ya veían una realidad mucho más real que yo, sentada en la silla justo al lado. Eran capaces de tener una mirada tan llena de asombro, levantando las manos, como si respondieran al gesto de unos brazos extendidos hacia ellos. Yo no sé amar, no tengo mi propio amor, pero al experimentar un amor extremo, simplemente le permití amar a otras personas a través de mí. Y tengo el deseo de realmente dar testimonio, de verdaderamente decirle a otras personas lo que una vez escuché, que Dios es amor. ¿Eso es verdad? Sí, y realmente muchos otros testimonios así. Increíble. ¿Tú ves, Arek? Hay mucha gente en el mundo, pero las historias como esas son pocas. Es verdad. La fe es un principio clave del Evangelio, y hoy en día pocas personas creen en la presencia real de Dios en el Santísimo Sacramento. Y el bautismo es el primer sacramento, la primera iniciación cristiana que conduce a un mejor conocimiento y comprensión de Dios. Buenas noches. Alabado sea Jesucristo. Si no fuera por el sacramento del sacerdocio, no habría tales historias. La profesión como las demás.
La vocación es una llamada. Lo siento, pero realmente no he ofrecido nada de beber. ¿Quizás el padre quiera beber algo? No, no es necesario. Retomando la conversación, el sacerdocio no es una profesión, sino una vocación por voluntad de Dios. No es idea humana. ¿Como el bautismo? Pregunto porque mis amigos dicen que preferirían decidir por sí mismos si quieren ser rociados con agua en la iglesia o no. Arek. Respóndeme, por favor, Arek. Tu papá esperó hasta que fueras mayor de edad para preguntarte qué idioma debía enseñarte. O tal vez esperó hasta que realmente cumpliste 18 años para alguna vez preguntarte en qué país quieres vivir. ¿Ves? Hay cosas que queremos para nuestros seres queridos desde el mismo comienzo de su existencia y lo hacemos por amor. Tus padres por amor te llevaron a la iglesia y pidieron el bautismo en tu nombre. Pero ¿para qué me sirve este bautismo? ¿Qué me aporta? Hay mucha gente en el mundo que no están bautizadas. ¿Irán al infierno? No, se trata de otra cosa. A través del bautismo nacemos de nuevo y tenemos el derecho de llamar a Dios nuestro Padre. Entramos en una relación más profunda con Él. Además de tu Padre terrenal, tienes un Padre en el cielo. Y a Él es a quien debes escuchar sin duda, en primer lugar. ¿Qué es decir? Escuchad. Nací y crecí en una familia en la que realmente no estaba presente Dios. Se podría decir que fue una buena infancia, había amor entendido de manera humana, sin embargo, no hubo bautismo, no hubo primera comunión, no se hablaba de Dios. Nadie de mis hermanos iba a clases de religión ni iba a la iglesia, nadie rezaba en mi casa, en mi familia de la que provengo. Valoraba esa libertad, creía que tenía derecho a ello, nadie me obligaba. Me parecía que guiándome solo por mi concepto de la verdad, mi corazón, mi conciencia, estaba en el buen camino. Una semana después de terminar la escuela secundaria, tras aprobar el examen de madurez, un amigo me llamó diciendo que justo necesitaba un empleado para su empresa de informática que había abierto recientemente, así que en realidad decidí mudarme a una ciudad más grande. Me mudé a un apartamento que alquilábamos juntos con amigos. Se formó un grupo en el que siempre podíamos contar unos con otros, y de esta manera se creó una amistad con un amigo que luego venía cada vez menos a la ciudad donde yo estaba, tenía que trabajar, dirigía una empresa con su padre. Él siempre conducía rápido, como si quisiera huir de sí mismo, tal vez de lo que le dolía. Con el tiempo venía cada vez menos a la universidad porque no vivíamos en la misma ciudad. Ya dirigía una empresa con su padre, pero aún esperaba terminar sus estudios, así que venía a las reuniones. Pasábamos los fines de semana de fiesta, reuniéndonos con gente. La mayoría de gente hace eso. La fiesta está en marcha, así que no hay de qué quejarse. En eso buscaba mi tranquilidad, en eso ponía mi esperanza. Contaba con que en algún momento viviría una fiesta así, o que en alguna ciudad encontraría gente tan increíble que de repente me sentiría completamente realizado, entonces me sentiría tranquilo, sabría que soy feliz, que tengo una gran alegría de vivir y simplemente no necesitaría nada más. Llegó un día completamente inesperado. De repente, cuando fui a ver a un amigo al trabajo, entro a su oficina, como siempre, como de costumbre, miro su cara, él está sentado frente a la computadora con una expresión seria y me dice, mira, me muestra la pantalla de la computadora, muestra un portal de noticias muy popular, en la pantalla los restos de un coche, un accidente trágico, 6 personas murieron y me dice, ese es nuestro colega que iba al trabajo con sus empleados. No fue solo un rayo en un cielo despejado, sino como si algo hubiera aterrizado, como si una nave espacial hubiera aterrizado frente a tu casa o un meteorito hubiera caído.
Miré esa pantalla y realmente me hice la pregunta, ¿por qué se me ha dado esta experiencia en mi vida? ¿Qué significa esto realmente? ¿Y por qué tengo que seguir viviendo el resto de mi vida con este evento dentro de mí, con lo que vi en esa pantalla y con la conciencia de que algo así es verdaderamente posible? Y estoy involucrado en esto a través de mi corazón que está en relación con esa persona que estaba en el centro de todo esto. Esto trabajaba en mí, latía en mí y buscaba respuestas. ¿Qué significa esto? ¿Para qué necesito tal experiencia en mi vida? Después de 2 semanas recibí la respuesta viajando en un autobús urbano. Simplemente estaba sentado y recibí la respuesta de que esta experiencia es necesaria para mí, en mi vida, en toda mi vida futura, para que pueda decir no al mal a tiempo. Fue tan sorprendente para mí, no me pregunté de dónde venía, simplemente llegó. Llegó para que pudiera decir no al mal a tiempo. Una persona muy cercana a mí, cuando se lo dije, me respondió y me dijo que sí al bien. Pero, ¿qué significa el bien y qué significa decirle sí al bien cuando tienes la convicción de que hasta ahora, en términos generales, todo estaba bien? Después de 2 o 3 meses, simplemente le dije a mi amiga que quería bautizarme con toda mi alma. Yo sabía que ella era una persona creyente y me vino de manera tan natural que, en mi libertad, simplemente decidí bautizarme. Para las personas que me conocían, fue locura total. Para las personas que me conocían antes, locura total. Muchas personas se alejaron, no estaban preparadas para eso. Comencé el catecumenado con los padres dominicos, es decir, una preparación de 1 año para recibir el sacramento del bautismo, la confirmación y la comunión. Yo mismo tenía realmente curiosidad por saber cómo sería, qué me pasaría y cómo viviría después. Recibí de manos del sacerdote el sacramento del bautismo, el sacramento de la confirmación y el sacramento de la comunión durante la vigilia pascual. El momento de recibir el bautismo fue, de manera muy significativa, como la muerte del hombre viejo y el surgimiento de las aguas del bautismo de un nuevo hombre que es libre, feliz y sabe que puede poner su esperanza en el Señor Jesús. Dios vino a mí con tanto amor, con tanta alegría, dándome su amor de tal manera que me di cuenta de que había encontrado lo que increíblemente y profundamente buscaba. El Señor Jesús realmente resultó ser mi Dios, quien vino con amor y al mismo tiempo inició una nueva etapa de mi vida. Después de recibir los sacramentos durante un periodo de medio año, experimenté una gracia extraordinaria. Era un hombre nuevo, un hijo de Dios, que había olvidado por completo sus dolores, sus penas, sus heridas, que también llevamos en el corazón. No desaparecieron, fueron divinizadas. Ya no tenemos que poner nuestra esperanza en nosotros mismos. No tenemos que poner nuestra esperanza en personas que a menudo fallan. Veo la gran ayuda que tengo anclada en Dios, una ayuda en la vida diaria, convirtiéndome en una mejor persona, lo cual a menudo llega con dificultades. Dios me capacita y fortalece para soportar valientemente las diversas dificultades de la vida, para no devolver mal por mal, para saber perdonar a las personas, así como Dios perdona en el sacramento de la penitencia y reconciliación. Y al mismo tiempo veo cómo Dios actúa a través del hombre, veo cómo de repente suceden cosas hermosas entre otras personas, con las personas con las que nos encontramos, a quienes ayudamos, que simplemente conviven con nosotros, con quienes trabajamos. Desde la perspectiva de una persona que, después de 35 años de vida, ha recibido los sacramentos sagrados,
Veo cómo Dios utiliza a cada persona cercana a través de sus sacramentos para actuar en este mundo y buscar a sus amados hijos. Así es como realmente se ve la vida con Dios y sin Él. Entiendo. Solo que en el mundo hay tantos miles de millones de personas. ¿Cómo lo manejarán? ¿Pero qué manejaremos? El bautismo, para todos los que quieran recibirlo. Primero hay que hablarle un poco a la gente sobre Dios, y cuando Jesús toque sus corazones, después de eso todo fluirá de alguna manera. Pero hay un problema. ¿Cuál problema? La mayoría de los sacerdotes no han cumplido con su, como usted dijo, vocación. Apenas comienzan a dar el sermón, la mitad de la gente se duerme. Quizás deberían trabajar, no sé, en hospitales como anestesiólogos. O como hipnotizadores. Quizás conoce la historia del sembrador. El sembrador sembraba semillas que caían en diferentes suelos. Lo importante en esta parábola es que la semilla era la misma. Dependía en gran medida del suelo si daba fruto o no. Ese suelo son las personas. Para que Dios pueda actuar por la palabra del sacerdote, es necesario abrirse a la acción del Espíritu Santo. Entonces las cosas que leemos en la Biblia suceden también en la vida. ¿Qué es decir? Dios cambia la vida a través de su palabra. Mi vida era absolutamente despreocupada en todos los sentidos. Mucho alcohol y muchas chicas, y trabajar en los medios, rodeado de gente de las primeras planas. Tenía un restaurante con un amigo, incluso intenté jugar en la bolsa. Todo eso realmente lo buscaba de alguna manera y en ese momento era muy importante para mí. De alguna manera, por un lado, todo me salía bien. La vida profesional, el dinero, las compañías, y por un lado debería haber sido feliz. Pero por otro lado, al mismo tiempo, muchas cosas se me desmoronaban. De niño siempre deseé ser el tipo de padre que nunca tuve, para poder dar más de lo que mi papá me dio. Quería realmente construir una relación y aunque intenté, no funcionó. Después con otra chica quise intentar arreglar mi vida, ponerla en orden. No funcionó. Quería alcanzar el éxito profesional y en realidad cada trabajo que tomaba me aburría de alguna manera después de 2 o 3 años. Perdí mi casa y de alguna manera no fue mi culpa. Le presté dinero a mi abuelo y lamentablemente mi abuelo falleció de un día para otro prácticamente y no alcanzó a transferirme la propiedad de la casa y la familia se dividió por eso. Tuve un accidente de tráfico donde un tipo chocó contra mí, tenía un 94% de pérdida de funciones vitales, estaba en gran parte parcialmente paralizado. Pasé 6 meses en el hospital y fue un tiempo desafiante. Perdí algunas de las cosas que hacía profesionalmente y en ese momento me parecía que la mejor alternativa sería jugar en la bolsa y entonces perdí realmente dinero, tanto mío como ajeno. Perdí a mis amigos, simplemente perdí casi todo. En ese mismo momento, cuando ya estaba tan hundido, no tenía fuerzas para empezar mi vida de nuevo, otro capítulo, mi novia, con la que salía en ese entonces, trajo entradas para un retiro de 3 días y dijo que deberíamos ir. Me reí de ella por completo porque pensé y hasta le dije que si me prestas dinero, saldremos de los problemas, empezaremos de nuevo, todo se reconstruirá. Yo te alquilo un cura en privado y se va con nosotros incluso a Masuri el fin de semana y te hace un retiro así, individualmente, estarás más contenta. Pero ella sabe cómo salirse con la suya, me dijo. Escucha, estas entradas las conseguí de la directora. Le prometí que nos conocería allí, así que tuve que ir.
Cuando llegamos a ese retiro, el sacerdote predicaba la palabra de Dios, decía que Jesús ama a las personas, que dio su vida por ellas, que me ama a mí, a ti, y que realmente la única razón por la que no experimentamos eso es porque no hablamos con Él, no lo invitamos de ninguna manera a nuestra vida, a nuestro corazón, no lo tratamos en absoluto como si Él existiera, como si fuera posible encontrarse con Él realmente. Y Él vive y quiere estar aquí conmigo, contigo, para que yo experimente su presencia. Y fue una pregunta que surgió en mi corazón, pero también una motivación para darme cuenta de que nunca había pensado realmente que Dios podría existir, que Dios realmente podría tener en cuenta mi nombre hoy, y hoy podría cambiar mi vida, que Él podría entrar en mi vida y que nunca lo había tomado en serio. Y ese fue simplemente el momento de mi decisión. Lo que Él decía atravesó mi corazón. Realmente experimenté un encuentro con el Dios vivo. Yo estaba de rodillas y lloraba lágrimas vivas. Sentí la presencia de Dios, su amor, y gritaba, decía: Dios, perdóname porque no sabía que existías. Así fue como Dios se me dio a conocer. Ese retiro, que me parecía una cosa inútil y tonta, y que no era necesario porque primero había que hacer otras cosas en la vida, resultó ser lo más importante que me pudo haber pasado, porque en ese retiro experimenté un encuentro con el Dios vivo. Desde entonces mi vida cambió por completo, por supuesto, poco a poco empecé a salir de todo eso. Muchas cosas todavía están en proceso, enderezándose, pero comencé a hacer cosas que realmente amo, porque entendí lo que realmente quiero hacer y fundé una fundación, empecé a ayudar a otras personas. Mi trabajo actual no se centra en ganar dinero, ni en gastar lo que gano. En realidad, mi labor está orientada a ofrecer ayuda a quienes lo necesitan, priorizando el apoyo y la colaboración sobre el beneficio económico personal, porque sé que si Dios puede cambiar mi vida, también puede cambiar la tuya y la de las personas que vienen a mí. Ayudamos a personas sin hogar. Y todo se trata de preparar a las personas para encontrarse con el Dios vivo, que desea cambiar la vida de cada persona, y Él desea más que nosotros mismos que esta vida sea mejor para nosotros. Dios es increíble y hace bromas muy divertidas porque, por ejemplo, la chica que me dio las entradas para ese retiro, del que tanto me burlé, ahora es mi esposa y es la madre de mi hijo. Así que prepárense para sorpresas agradables, porque realmente, además de ser bueno, Dios tiene un sentido del humor muy divertido y quiere lo mejor para ti. Hay muchas personas que se convirtieron y hoy son testigos de todo esto. ¿Usted sabe? Veo que en la iglesia hay muchos hipócritas. Al menos eso dice papá, como siempre. Dicen una cosa y pues hacen otra. Es verdad. Ya entre los apóstoles había uno cuyas palabras no coincidían con sus acciones. Somos solo humanos. Para seguir en el bien hay que limpiar el corazón con frecuencia. Es simplemente como con la ropa. Hay que llevarla a la lavandería de vez en cuando al menos y ponerse ropa limpia. ¿Y dónde puedo lavar mi corazón? Es confesionario. Bien. Si Dios, en su infinita sabiduría y conocimiento, sabía que iba a pecar, ¿por qué me creó? Dios no nos creó pecadores. En el sacramento de la penitencia lavamos nuestras culpas con la sangre de Cristo y su sacrificio. Yo recibo este sacramento cada mes. Y bastaría con ir a un terapeuta y resolver allí sus problemas, perdón. Y querría saber cómo convencisteis a tanta gente que os confiesen sus secretos más íntimos. En ninguna parte en la Biblia hay escrito
que hay que confesar los pecados en el confesionario. Sí, es verdad. Pero Jesús, retened pecados a quienes, y a quienes se los perdonéis les serán perdonados. De ahí la conclusión de que el sacerdote debe escuchar los pecados para saber a quién retenerlos y a quién perdonarlos. No sé usted, pero yo no puedo leer la mente de las personas. Sería útil. No habría necesidad de construir esos grandes iglesias y colocar confesionales en ellas. Pero allí hay los milagros más grandes. No todo pecador se convierte en santo, pero todo santo fue pecador. No creo que alguien que es malo pueda cambiar su vida en un instante. Usted sabe, el sacerdote es un mediador en el confesionario, pero el que actúa es Dios. En mi vida cometí muchos delitos que, en realidad, estaban amenazados con una alta pena de prisión. Comenzó de manera muy inocente, es decir, con algunos pequeños robos, peleas y luego algunos allanamientos. Todo esto me llevó a cometer delitos graves y a un entorno social y personal donde frecuentemente me encontraba con personas reincidentes y con delincuentes que eran considerados más serios en sus actividades delictivas. Mi estilo de vida consistía principalmente en fiestas que estaban intercaladas con drogas y drogas duras en grandes cantidades. Además de los juegos, había muchas celebraciones. Cada fiesta llena de música y risas. Mi conciencia estaba tan adormecida que no sentía piedad ni compasión por los demás. En absoluto, ni en mi corazón. Lo que realmente me ayudaba a seguir en esa vida, en ese mundo tan complejo y desafiante, esto me llevó a estar encarcelado en 3 ocasiones distintas, en centros de detención preventiva, donde pasé un tiempo considerable. El final y la última sentencia que recibí, de hecho, entre otras cosas, por pertenecer a un grupo criminal y muchos otros delitos, fue de 8 años de prisión incondicional. Durante mi última estancia en el centro de detención preventiva, al llegar a las llamadas celdas de transición, resultó que estuve solo por un breve periodo de medianoche y entonces me invadió una profunda angustia y un miedo intenso que me invadía y me hacía sentir inquieto, pero no porque enfrentara una sentencia de muchos años, sino porque causaba temor a cierta persona que quedó al otro lado. Y eso fue lo que me llevó a simplemente clamar a Dios que si existía, que simplemente en ese preciso instante me ayudara. Después de unos días estando allí en las llamadas celdas de transición, me trasladaron a una celda general, donde un guardia preguntaba si alguien quería ver al sacerdote para confesarse. De alguna manera, inexplicablemente, algo me inspiró profundamente por un breve momento. Me vino a la mente que mi querida familia no sabe dónde estoy, que aún no ha sido informada de mi situación. Pensé astutamente que tal vez iría a ver al sacerdote con el pretexto de confesarme, y tal vez él sería comprensivo y podría pasarle alguna información importante a mis padres o a mi novia sobre dónde estoy. Y con ese pensamiento en mente, me apunté para la confesión. Y justamente allí me encontré, en una habitación tranquila donde estaba el monje. Lo recuerdo claramente, como si fuera ayer. Él dijo: «Por favor, no temas, mira, no tengo ningún micrófono, todo quedará entre tú y Dios».
No sé qué me pasó, pero de alguna manera comencé a confesarme por mi cuenta. En el pasado, no sentía antes ni mucha compasión ni empatía hacia los demás, y mucho menos me arrepentía de nada de lo que había hecho hasta ese momento en mi vida. Y de repente surgió un verdadero y profundo arrepentimiento sincero del corazón humano, como si simplemente hubiera soltado todo eso, como si Jesús me lo hubiera quitado y me hubiera perdonado todo, de una forma que me hizo sentir una paz increíble. Esa confesión duró aproximadamente 1 hora y media. Hubo un gran llanto de mi parte, y quizás aún mayor del sacerdote que me confesaba. En realidad, al salir de esa confesión, caminando por el pasillo, lo que más se me quedó grabado en la memoria fue mi ligereza. Es una sensación realmente increíble, que sigue siendo verdaderamente muy fuerte en mí hasta ahora, y no puedo hablar de ello sin cierta emoción y sentimientos. Realmente, hasta ahora me pregunto si eso fue posible. Me sentía tan ligero como si atravesara ese pasillo que estaba a unos metros de mi celda donde me encontraba. La primera cosa que de repente me vino a la mente fue que en ese momento había perdido la cordura. Comencé a rezar, empecé a leer la Sagrada Escritura, que me tocaba aún más y me mostraba diferentes periodos de mi vida. Realmente me di cuenta de que allí, en esa destrucción abismal, me convertí en un verdadero hombre libre. Cuando salí del centro de detención preventiva, mi novia me estaba esperando afuera del edificio. Esa chica que mencioné anteriormente, por la que pedí y de la cual hablé en varias ocasiones, es ahora mi esposa y tengo 2 hijos. Mi vida ha cambiado. Después de salir de la prisión, definitivamente rompí con mi vida anterior de una vez por todas. Como voluntario pertenezco al apostolado penitenciario, donde, imagínense, muchas veces iba a la prisión contando mi entorno, precisamente las transformaciones a los prisioneros que están allí. Por cierto, que me conocían y estuvieron conmigo en prisión y cumplieron sentencias conmigo. Todo el tiempo siento en mi espalda a mi viejo Pablo, que constantemente me estigmatiza y me recuerda mis errores pasados, por así decirlo. Pero ya hay un nuevo Pablo que vive en unidad con Dios, en paz y armonía, y creo firmemente que esa es la receta para no volver a desviarme de este camino de rectitud y verdad. No creo. No creo. Esto es un espectáculo. Es un encuentro personal con Dios. Usted sabe, podemos estar aquí y hablar hasta mañana, pero si usted enfrenta sus problemas por medio de la oración a Dios, quien es amor, todo se cambiará. Ajá. Ok. Verá. Entonces no necesitas mi consejo para las compras, solo simplemente compañía. ¿Así lo planeaste? Cariño, tenemos el huésped en casa. ¿Inesperado? ¿Cuándo exactamente pensabas decírmelo? ¿Esto es tu nueva solución para reconciliarnos? Perdón.
No quería eso. Lastima que no haya tomado mi cuadernillo de religión, entonces no tendré una buena nota. Pero no te he educado así. Estoy harto. Estoy harto de tus historias ingenuas sobre personas que supuestamente, en realidad, encontraron a Dios. ¿Dónde está tu Dios cuando la gente aquí realmente sufre en este mundo desafiante? ¿Has oído hablar de la guerra? Millones de víctimas inocentes, lamentablemente, los hospitales. Oncología pediátrica. ¿Dónde está entonces exactamente tu Dios? ¿Por qué exactamente lo permite? Y guarda silencio, por favor. El sufrimiento es un tema muy difícil, nunca se explicará bien. Si algo nos duele, las respuestas filosóficas inteligentes no son suficientes. Sabe, yo creo que Dios quizás en el momento adecuado nos explicará por qué la vida tuvo esa forma y no otra de alguna manera. Jesús mostró que el sufrimiento puede tener un profundo sentido. Puede ser realmente muy aterrador y muy doloroso. Padre, ¿por qué tenemos que sufrir tanto en este mundo? A veces, ¿no tienen de alguna manera alguna forma de evitarlo? Sí, por supuesto. Hay una manera. Simplemente se puede pedir a Jesús por la sanación. Mi esposa y yo realmente deseábamos mucho tener hijos. Pasaban los meses y nuestros esfuerzos no daban completamente resultado. La gente nos preguntaba, ¿y ustedes para cuándo? Sin darse cuenta de cuánto estábamos sufriendo. Empezamos a hacernos varios exámenes y a visitar diferentes médicos. 2 años después de casarnos, me sometí a una cirugía de laparoscopia diagnóstica. Recibimos un diagnóstico hidrosalpinx que puede causar dificultades para quedar embarazada. Sin embargo, después de 3 años lo logramos. Nació nuestro hijo. Fue un día realmente especial y hermoso en nuestras vidas, lleno de momentos que siempre recordaremos. Tanto mi esposo como yo tenemos hermanos y además también queríamos que nuestro hijo no fuera hijo único y por eso pronto comenzamos a intentar tener otro hijo y ahí empezaron los problemas serios. Pasaban los meses, los años y nuestros esfuerzos seguían sin dar resultado. Empezamos de nuevo a visitar a varios médicos y a hacernos diferentes exámenes. Hicimos varios intentos de inseminación, los cuales resultaron ser infructuosos. Los resultados de los exámenes empeoraban cada año. En el año 2019, me sometí a una operación quirúrgica adicional, durante la cual me quitaron una trompa de falopio y la otra resultó estar completamente obstruida. En la documentación médica aparecía claramente la anotación de infertilidad secundaria. Apareció un sentimiento de dolor, pena, tristeza. ¿Por qué todos lo logran y yo no? Todas las circunstancias provocaron nuestra decisión de someternos a una in vitro. Teníamos que elegir entre intentarlo o quedarnos con un solo hijo. A principios de 2019 nos sometimos al tratamiento de fertilización in vitro. Desafortunadamente no fue efectivo. Para mí ya era la última etapa de intentos. Ya no tenía fuerzas ni físicas ni mentales para seguir intentando tener otro hijo. Definitivamente. Nuestra parroquia organizaba los ejercicios espirituales de Cuaresma. El predicador tocó diversos problemas.
entre otros la infertilidad. Entonces realmente nos dimos cuenta del error que habíamos cometido. Queríamos dirigir nuestras vidas por nosotros mismos de manera completamente independiente, en lugar de confiar nuestras vidas y problemas a Dios. Recuerdo hasta hoy las palabras que Él mismo dijo, que para Dios realmente no hay nada imposible. Esas palabras llenaron nuestros corazones de una gran esperanza y fe de que aún podríamos ser padres. Mi esposo y yo decidimos reunirnos con el sacerdote para que nos ayudara a acercarnos a Dios y rezara por nuestra intención. Al final lo logramos. Después de algunos mensajes de texto y correos electrónicos, acordamos una fecha para reunirnos. Fue el 31 de diciembre de 2019, un fin de año inolvidable. Es difícil describir cómo fue la reunión. El sacerdote rezó por nosotros y las lágrimas nos brotaban solas de los ojos. Fue una oración detallada y profunda por la completa y total sanación espiritual y física en el nombre sagrado y eterno de Jesucristo. Por un lado sentía una enorme alegría, una paz para el alma. Por otro lado sentía un profundo remordimiento por todos los pecados cometidos. Después de esa reunión nuestras vidas cambiaron. Ya no había lugar para la tristeza y el pesar. Apareció la esperanza y la alegría de todo lo que tenemos de Dios y la esperanza de que mi esposo y yo aún seremos padres. La oración y confiar nuestras vidas a Dios hizo que nuestra vida se volviera más hermosa de manera significativa y profundamente. Descubrimos que estando cerca de Jesús, sin duda alguna, sin importar el camino que nos lleve, en el camino seremos felices con Él. Después de esa reunión, comenzamos a rezar juntos la novena de Pompeya. Nuestra oración era diferente, se volvió más profunda, salía directamente del corazón. Desde la oración por la sanación han pasado ya exactamente 9 meses. Exactamente. El 1 de septiembre de 2020 vimos 2 rayas, como en la prueba de embarazo. Me mareé y no podíamos creer lo que veíamos. Finalmente sucedió algo que habíamos esperado durante largos 7 años. En una mañana de abril, después de una noche sin dormir, regresé del quirófano ya no sola, sino con nuestra hijita. En nuestra vida tomamos muchas decisiones que no estaban en línea con nuestra fe. Mi esposo y yo recorrimos un camino lleno de sufrimiento, pero fue para acercarnos aún más a Dios y confiar en Él sin límites. Le agradezco a Dios por la cruz que preparó para nosotros y al mismo tiempo le estoy agradecida porque no me hizo llevarla sola, sino junto a mi esposo, que siempre está conmigo y nunca me ha abandonado. Estamos agradecidos a Dios por la sanación que recibimos y por nuestra hijita, que hoy ya tiene casi 9 meses. A través de toda esta situación, sin duda alguna, entendimos que lo más importante es confiar en Dios. ¿Lo que dice el usted es realmente verdad? Padre, mírela, bueno, a ella le vendrían bien unos exorcismos. ¿Tomaste tus medicamentos? Vete a la mierda. Basta. Y tú si quieres vete de aquí y si no, siéntate.
¿Cómo es eso de los exorcismos, padre? ¿Es verdad lo que muestran en las películas de terror? Sí y no. Un exorcista del Vaticano afirmaba que una verdadera posesión ocurre una vez en 1.000.000. Pero sucede realmente, ¿verdad? Sí. Actualmente en el mundo hay un problema cada vez mayor. Hay cada vez más posesiones y menos exorcistas. La gente realmente busca ayuda, pero no hay quien la brinde. Y no es que en realidad, en la mayoría de los casos, son problemas psicológicos. Hay que distinguir la enfermedad mental de la enfermedad del alma. Las posesiones definitivamente ocurren. ¿Por qué sucede esto? A menudo es realmente un gran misterio. Desde que era niño, desde muy temprana edad, desde que tengo uso de razón, lo vi todo, lo codifiqué todo a través de imágenes, de colores, de formas. Mis amigos jugaban al fútbol y mientras crecía, siempre me interesó el diseño, que con el tiempo se convirtió en educación. Y eso es lo que soy ahora. El hecho de que actualmente soy diseñador gráfico, diseño gráficos para las marcas más importantes en Polonia y en el extranjero. Desde el momento en que defendí mi diploma en una escuela de arte, aprobé mis exámenes finales y entré fácilmente a la universidad de mis sueños, comencé a crear varios tipos de proyectos. Muy rápidamente comenzaron las entrevistas en varias revistas de diseño, libros y editoriales extranjeras. La carrera comenzó a desarrollarse muy rápidamente. Sin embargo, en algún momento comencé a sentir que algo inquietante estaba sucediendo. Hay una ansiedad creciente, ansiedad que empezó a provocar un agotamiento total en el que fue mi mayor amor. ¿Solo amor? ¿Eso es lo que era el diseño para mí? Lo que me permitió crear fue ansiedad, había miedo, había ansiedad. Hubo todos los dolores, las peores y más aterradoras situaciones para mí que he vivido en diversas etapas de mi vida. Elegí este método para no pensar en ello. Convertiré todas estas emociones en proyectos. Me di cuenta de que en algún momento, para seguir creando, para mantener todo este impulso, tendría que seguir sufriendo. Lo que convierto en proyectos está mal y provoca una ansiedad específica. Ansiedad que aún no podía nombrar. Empecé a sentir en algún lugar físico que algo andaba mal con mi salud y fui a los doctores. Los médicos intentaron diagnosticarlo, buscaron nombres y términos, intentaron llamarlo neurosis, depresión, algún tipo de destrucción, dolor emocional. Intentaron introducir varios tipos de drogas, pero no sirvió de nada porque internamente sentía que el problema era otra cosa, que era esclavitud espiritual, porque incluso había situaciones en las que, estando solo en una habitación, en un sótano, en la ciudad, sentí que hay algo en el aire que comienza a materializarse de alguna manera. No podía verlo, pero lo sentía presionándome todo el tiempo. Mi amigo íntimo, al ver que yo buscaba ayuda, se preocupó y, preocupado por mí, organizó un viaje y un encuentro con un sacerdote exorcista en un monasterio. Después de recibir la Eucaristía, después de la Santa Misa, me dirigí a la celda donde estaba el exorcista.
Después de unos minutos de conversación y comprensión de lo que estaba pasando en mi vida, un exorcismo duró muchas horas y todo lo que pasó durante el mismo fue asombroso. Durante todo el exorcismo me quedé al margen, viendo cómo Satanás comenzó a abusar de mi cuerpo, cómo comenzó a torcerlo y torturarlo. Lo observé plenamente consciente. Entonces vi claramente que Satanás no es un amigo, solo tomamos prestado de él. Que luego tendremos que devolver. Debemos pagar con intereses con nuestros cuerpos o, en el peor de los casos, con nuestras vidas. Pero durante el exorcismo también viene la mujer más bella, lo más puro, lo más delicado, y estoy hablando de mi madre, la Madre de Dios. Se me aparece con una túnica blanca, brillante y limpia, cuando tenía unos 15, 16, 17 años. Y al final me libra de estar maltratado, magullado y cansado físicamente, porque no es solo una lucha espiritual, sino también física, que viví entre los asistentes que sirvieron durante el exorcismo, y especialmente el sacerdote agredido que sirve. Y trata con todos los demonios. De repente comencé a mirar alrededor de toda la celda. Literalmente me di cuenta de lo que había pasado. Sentí tanta ligereza y alivio en mi corazón. El sacerdote se dio cuenta que mis alas habían sido cortadas desde el momento de la concepción, porque cuando mi madre ya estaba en estado de bendición, se supo en el pueblo que iba a nacer. Algunos miembros de la familia sugirieron que se realizara un aborto. Y ahora estoy sentado aquí frente a ustedes, amigos, y puedo decir este testimonio de que las palabras acerca de matarme, acerca de sacarme, ya habían causado tal presión enorme, destrucción espiritual, que fue la mejor escapatoria que desde el principio utilizó Satanás. Tienes a través de estas palabras acceso a mi persona. El exorcismo no es algo raro, una situación rara que, no sé, solo aparece en las películas. Ha estado en la iglesia todo el tiempo, durante 2000 años. Creo en lo que es real, creo en lo físico, creo en lo que es científico. Busqué ayuda médica, no hubo efectos visibles del tratamiento. Los efectos aparecieron solo cuando Jesús apareció en mi corazón. Actualmente soy una persona feliz porque todas mis fuentes de inspiración para el diseño las saco de una fuente completamente diferente, que es Dios, que es el amor que he experimentado. Amo y me siento amado. ¿Mamá? ¿Qué te pasó? Perdón. Mamá, ¿qué te pasó? ¿Papá te ha hecho mal? ¿Dios realmente nos perdonará? Dios siempre perdona. La pregunta es si nosotros podemos perdonarnos a nosotros mismos.
Tengo miedo. Tengo miedo de la muerte y el juicio. Mamá, tú rezas el rosario cada día y participas en las peregrinaciones. ¿Y tú tienes miedo? Perdón por el comportamiento de mi marido. ¿Ve usted a la gente en la fotografía? Son los padres de mi marido. Estaban realmente muy profundamente enamorados. Ella era profesora de religión y él trabajaba como ingeniero en la construcción. Un día se enteraron de que lamentablemente tenía cáncer y poco después murió. Él no pudo soportar la situación y comenzó a beber. Lamentablemente dejaron huérfano a mi esposo cuando tenía menos de 12 años. Creo que él realmente nunca se reconcilió completamente con esa situación, de ninguna manera. ¿Por qué Dios permite tales tragedias? Hay situaciones que yo mismo realmente no entiendo. La muerte es un momento de volver. ¿De volver? Al quien que la llevaba en su corazón antes la fundación del mundo. Eso depende de nosotros, cuál será nuestro regreso. Desde mis años de juventud entré rápidamente en el mundo. Los primeros conciertos, fiestas, compañía, primer trabajo, buen dinero. Conocí a Grzegorz. Vivíamos, convivíamos y festejábamos muy bien juntos. Debido a las costumbres y tradiciones familiares, decidimos casarnos por la iglesia, pero en realidad para que nadie se quejara. Un año antes de la boda por la iglesia, conocí a Krzysztof y ambos nos enamoramos. Comenzó una vida doble, una vida de hipocresía, de mentiras. El día de la boda esperaba que Krzysztof viniera e interrumpiera la ceremonia, pero no sucedió. Mi única oración fue que se derrumbara el techo de esa iglesia y se interrumpiera la boda, pero eso no sucedió. El matrimonio se celebró y me convertí en la esposa de Grzegorz. Durante varios meses llevé una doble vida, pero no aguanté mucho. 9 meses después de la boda, le conté todo a mi esposo. Me mudé y comenzamos una vida juntos con Krzysztof. Fue un momento difícil para todos, para mí, para Grzegorz, para mis padres, pero queríamos estar juntos. Nos mudamos juntos pronto y comenzamos una vida en común. Decidimos con Krzysztof casarnos por lo civil, ya que no podíamos celebrar una boda religiosa. Antes de nuestra boda, fuimos cerca del lugar donde se celebraba el banquete de bodas, a una pequeña iglesia, y llamamos a su puerta. El párroco nos recibió con los brazos abiertos, escuchó nuestra historia, no pudo hacer mucho, pero decidió celebrar una misa en nuestra intención el día de la boda. Nuestra vida con Krzysztof estaba llena de alegría. Nació nuestra hijita. Tuvimos unas vacaciones maravillosas, una casa hermosa, un buen trabajo. Pasábamos tiempo juntos. Luego quedé embarazada por segunda vez.
Una semana antes de Todos los Santos, del viaje a las tumbas, Christoph estaba mal. Le empezó a doler la cabeza, se sentía extraño, le dolían los senos nasales. Fuimos al médico internista, dijo que era un resfriado común, pero al día siguiente, en lugar de ir a las tumbas, tuvimos que ir al hospital. Resultó que el estado de Christoph era agónico. El diagnóstico médico fue muy brutal. Los resultados indicaban que era un glioblastoma multiforme, un tumor cerebral maligno de grado 4. Según el pronóstico, le quedaban aproximadamente de 3 semanas a, en el mejor de los casos, 6 meses de vida. Posiblemente, nuestro mundo se derrumbó por completo en un instante. Fue un diagnóstico brutal. Al día siguiente, pacientemente esperando a que abriera el departamento de neurocirugía, me quedé de pie frente a la puerta. Christoph me abrió la puerta. Si no fuera por los drenajes y vendajes, era la misma persona, llena de alegría y paz que antes. Me llevó a su habitación y junto a la cama había una pequeña mesita. En la mesita había una imagen. Me señaló la imagen y dijo, «Mira y lee». Dijo, «A partir de ahora, el Señor Jesús nos ayudará». Y entonces mi euforia que tenía de que todo estaba bien, ahora todo estaría bien, desapareció porque pensé que le habían extirpado medio cerebro y que se había vuelto loco. Me habla de algún Jesús, de alguna imagen. Después de varios días, Christoph regresó a casa y dijo que viviría con nosotros, pero pidió que viviéramos en castidad. Eso fue difícil para mí. No lo entendía. Después de unos días, noté algunos cambios. Comenzó a llevar un rosario, a leer la Biblia todos los días y empezó a asistir a misa. Yo no entendía nada de eso. ¿De qué se trataba? Pensé que era por enfermedad, por el cerebro extirpado. Se levantaba en medio de la noche, rezaba, ayunaba los viernes, a pesar de que recibía quimioterapia. El estado de Christoph empeoró mucho. De un día para otro dejó de caminar. De un día para otro dejó de hablar. De repente tuvo un ataque epiléptico y fue hospitalizado. El viernes, muy temprano por la mañana, cuando me estaba preparando con mi chawek para ir al hospital a ver a Christoph, de repente recibí una llamada. Contesté y escuché que su esposo ha fallecido. La misa de funeral fue celebrada por el muy párroco y un sacerdote que conocimos en ese pequeño pueblo, quien el día de nuestro matrimonio civil celebró una misa en nuestra intención. Después de la misa, nos formamos en el cortejo y seguimos el ataúd hasta el pequeño cementerio cercano. Cuando cruzamos la puerta del cementerio, a lo lejos junto a la tumba estaban los niños, el hijo y la hija con la niñera. Y el sacerdote comenzó a pronunciar las palabras: «Del polvo vienes y al polvo volverás, y el Señor te resucitará en el día final. Descansa en paz». Estas palabras empezaron a llegarme. Mi corazón se llenó de amor, indescriptible, el vacío que tenía. Todo lo que buscaba dejó de tener importancia en un segundo. De repente sentí que Dios, de quien Christoph me habló tantas veces antes de su muerte, existe. Miré al cielo, vi las nubes y el cielo en el vasto firmamento, y creí que hay algo más. Es la vida de la que tantas veces escuché.
de la que tantas veces habló el sacerdote durante esa misa funeral y esa ceremonia. De repente entendí que hay algo más aparte de esta temporalidad en la que vivía en mi vida. Comencé a ordenar un poco mi vida pasada, a pedir perdón, a perdonar, a buscar la reconciliación. Comenzó un tiempo difícil, no fue fácil, pero valió la pena. También comencé a ordenarlo formalmente. Después de un gran esfuerzo durante muchos años, mi matrimonio sacramental con Grzegorz fue declarado nulo. Hoy, desde hace unos meses, estoy construyendo un fundamento para una nueva vida verdadera, basada en la fe, en Cristo, en el amor. Desde una perspectiva humana, ese sufrimiento, esa enfermedad y la muerte de Krzysztof eran inaceptables. Pero hoy ya sé, desde esta perspectiva del tiempo, que fue una bendición. Krzysztof ofreció un sacrificio de su vida a través de su sufrimiento y aceptación de la enfermedad. Hoy ya sé lo que realmente significan las palabras, porque no hay mayor amor que dar la vida por los amigos.